palabra de Dios, ¿no? Entonces hoy vamos a ver un tema que se llama perdonándonos unos a otros. Así que tome un respiro, démosle gracias a Dios, hagamos una oración. Señor, en esta tarde pudiéramos decirte como Samuel dijo: habla, Señor, porque tu siervo oye. Habla porque tu siervo escucha, Señor. Hoy queremos ser no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Padre, tú sabes que en nuestros corazones a veces hay cosas que traemos arrastrando, situaciones que nos estorban para tener una vida plena en ti. Pero hoy, Padre, queremos rogarte que tú nos limpies. Queremos que este tema quede totalmente clarificado. Que hoy, Padre, salgamos de aquí libres para gloria y honra de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, al saber que nosotros perdonamos como tú nos has perdonado. Amén, amén. Una de las historias que seguramente algunos de los presentes saben o han escuchado o han visto, y a mí en lo personal cuando yo vi esta película me cautivó, es la historia de un hombre llamado Ben-Hur. No sé cuántos llegaron a ver esa película. Inclusive la película se llama Una historia de Cristo, Ben-Hur. La versión antigua, porque hay una nueva, pero la verdad yo la nueva no la he visto, yo vi la antigua. Sin embargo, esta película está basada en hechos reales. Sucedió en el año 30 al 33 allá en Judea, en Israel. Roma era el imperio y era la dueña y señora de todo el mundo conocido en aquel entonces, incluyendo Palestina, incluyendo Judea. Y los romanos tenían por costumbre someter con dureza a los moradores de esas tierras. Los que moraban ahí esperaban con ansias la llegada de un Mesías. Y en el caso de los judíos, obviamente. Pero ¿sabes qué Mesías esperaban ellos? Ellos esperaban un libertador, así un tipo, no sé, alguien, un héroe de las películas, que sacara a los romanos, que viniera y los echara fuera y entonces llevara a la cúspide al pueblo de Israel, así como en los tiempos de Salomón. Eso es lo que esperaban. Era la expectativa de hombres, y así era la expectativa de este hombre llamado Judá Ben-Hur. Él era un hombre muy conocido, él era un hombre rico, era un hombre respetado. Él se dedicaba a comerciar con especies desde el oriente y tenía mucho dinero. Pero además era un creyente. Él no solo creía en Dios, sino que además creía en la esperanza de su pueblo. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Parece que los moradores de Judea se estaban levantando, se estaban rebelando en contra de los romanos, estaban tramando una revuelta, y Roma se entera de esto, de esta revuelta, y entonces envió 2 legiones de soldados a Judea. Imagínense ustedes, una legión de soldados eran 6,000 soldados. Y de repente llegan 12,000 soldados a Judea. Entonces ahí llegan al mando de un jefe militar, y este jefe militar se llamaba Mesala. Y entonces resulta que Mesala había sido el mejor amigo de niño de Judá Ben-Hur. Se conocían desde niños, y entonces ellos habían crecido juntos, comían juntos, jugaban juntos. Así que Ben-Hur vio esto como una oportunidad de que ahora, como Mesala, su viejo amigo, estaba a cargo, se pudiera llevar esto en un ambiente de entendimiento y respeto. Pero Mesala veía las cosas de una manera diferente al momento en que Ben-Hur obviamente lo veía de una manera distinta. Y entonces Mesala y Ben-Hur se unen, se alegran, se abrazan. Pero Mesala le dice a Ben-Hur: quiero que me des los nombres de los cabecillas de la revuelta. O sea, quiero que traiciones a esas personas. Ben-Hur, que era un patriota, se negó a decirle a su amigo Mesala quiénes eran los cabecillas de esa rebelión. Así que lo que sucede fue que Mesala, lleno de ira, rompe la amistad con Ben-Hur. Y como resultado de esto, Ben-Hur es acusado falsamente de haber asaltado o herido a un centurión romano. Y sabes,
porque van pasando el centurión romano, se cae una teja y hiere al general romano y creen que Mesala está atentando contra el general, y entonces debido a eso su casa le es confiscada, la casa de Mesala, de Ben-Hur, perdón, sus bienes le fueron confiscados. Su madre y su hermana de Ben-Hur fueron apresadas y fueron puestas en una prisión subterránea, en unas mazmorras, y a causa de la suciedad de esas mazmorras y del hambre, terminaron leprosas. Les dio la lepra. Y a Ben-Hur lo enviaron a un barco, ¿verdad? A un galeón. Esos galeones eran barcos que eran precisamente manejados, o impulsados por timones, por los galeones, ¿no? Y eran esclavos. Y entonces él estaba ahí esclavo. Eran barcos de guerra. Y en esos barcos los esclavos eran maltratados, eran azotados, y su trabajo consistía en hacer accionar los remos junto con otros muchos esclavos para que el barco se moviera. Con el paso del tiempo, Ben-Hur salió de ahí, fue liberado. ¿Por qué? Porque en una batalla él libera o le salva la vida al general del barco, pero fue liberado solamente físicamente, porque espiritualmente Ben-Hur ahora seguía siendo un esclavo. La única diferencia que ahora no eran sus cadenas, sino que ahora lo que consumía a Ben-Hur era el odio, el resentimiento, la amargura, y especialmente contra Mesala. Y llegó a ser una obsesión que lo movía la venganza. Era tal la amargura de este hombre que un día su prometida, que se llamaba Esther, ¿verdad? Resulta que ahora este hombre está pagando mal por mal. Hay odio en su corazón. Entonces su corazón se había convertido en una piedra, y es aquí donde entra una de esas frases más impactantes de la película. Esther le dice a Ben-Hur: es como si tú te hubieras convertido en Mesala. En otras palabras, el odio y la amargura convirtieron a Ben-Hur en lo que él más odiaba. Lo habían convertido en un Mesala. Ahora, gracias a Dios, este no es el fin de la historia. La historia termina en Jerusalén, el mismo día en que Jesús fue crucificado. Cuando fue llevado al Gólgota, ¿verdad? Jesús va llevando su cruz, y en la providencia de Dios, Judá Ben-Hur era uno de los que seguían la procesión de Cristo hasta el Gólgota. Él estuvo parado ahí bajo la sombra de la cruz, viendo a Jesús en agonía, observando cómo fluía de aquella cruz esa sangre preciosa, la sangre de Cristo, y lo impactó a este hombre. O sea, ni siquiera fue la crueldad de los romanos, ni siquiera fue nada de eso lo que impactó, sino que lo que impactó a Ben-Hur fue precisamente en ese momento la muerte del Señor Jesús. Y lo que más impactó a él fue el amor de Cristo, a tal punto que Ben-Hur regresa y se encuentra nuevamente con su prometida Esther, y le empieza a relatar la experiencia de transformación que él vivió al pie de la cruz. Y entonces todo termina con esta frase. Él le dice a Esther: cuando le escuché decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, sentí que su voz quitó la espada de mi mano. Es decir, la espada de la amargura, la espada de la venganza. Gloria a Dios, ¿no? Y es lo que hace Jesús. Es lo que hace el Señor Jesús cuando Él dice esas palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él viene a quitar la amargura de nuestros corazones, el resentimiento, el odio. Así que yo quisiera aprovechar este tema o esta ilustración para hablar acerca del perdón. Ahora, fíjese, hay un autor que escribe un libro que se llama En pos de lo supremo. Este autor se llama Oswald Chambers y es un autor cristiano, y él dice lo siguiente: hablamos locuazmente acerca del perdón cuando nunca hemos sufrido un agravio, pero es cuando hemos sufrido el agravio
cuando sabemos que es imposible perdonar sin la gracia de Dios. O sea, en otras palabras, es muy fácil hablar del perdón si no hemos sufrido nada. Pero cuando hemos sufrido el agravio, a menos que venga la gracia de Dios a nuestra vida, es como nosotros podemos perdonar. Así que de lo que voy a hablar en esta tarde es un tema difícil, es un tema complicado, y es posible que muchos de nosotros o de los presentes todavía tengan una espada en la mano, una herida injusta que te hicieron, una amargura, alguien que te traicionó, alguien que te engañó, ¿verdad? Alguien que en un momento dado te traicionó haciendo votos de matrimonio y se fue con otra persona. Y a veces esto viene acompañado de gritería, de maledicencia y de toda malicia. Así que yo les pido que juntos en esta tarde vamos a dar un paseo, digamos, por el Calvario nuevamente ese día, y vayamos a ir junto al pie de la cruz y vamos a estar ahí en ese clima del amor de Dios, para recibir el amor y para recibir y dar perdón. Porque el Señor Jesús le dijo a un hombre llamado el Simón el fariseo, le dijo: al que mucho se le perdona, mucho ama. Efesios 4:32 dice la Escritura: sed amables, perdonándoos unos a otros, así como Dios os perdonó en Cristo. Aquí la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de perdonarnos unos a otros como Dios nos perdonó en Cristo. La pregunta entonces que surge es: ¿qué es el perdón? Perdonándonos unos a otros. Bueno, primero, para hablar del perdón, lo que tenemos que ver es lo que no es el perdón, porque hay mucho malentendimiento de esto, se malinterpreta. Y también lo segundo que vamos a ver, lo que sí es el perdón. Entonces lo que tenemos nosotros que hacer es, lo primero es no el hacer, sino el ser. O sea, primero viene el ser y luego el hacer. Tú no puedes hacer sin primero ser. Tú no puedes perdonar a menos que primero tú seas perdonado. De modo que lo primero es el hacer y después, lo primero es el ser y después viene el hacer. Mire, para definir el perdón, en primer lugar, lo que no es, el perdón no es un sentimiento. Es importante esto, porque existe un mito que debemos de quitarlo de nuestra mente. Y se trata de aquella idea romántica que a veces nosotros tenemos de que el perdón y que la sensación del perdón y las sensaciones agradables van de la mano. Pero esa idea no es sana. O sea, no es de que cuando yo perdone es cuando yo voy a sentir bonito o voy a sentir bonito cuando perdone. No estamos diciendo que los sentimientos no son importantes. Estamos diciendo que la esencia del perdón no son sentimientos, porque muchas veces el perdón no está ligado con sensaciones agradables. Puede ser que alguno de nosotros en algún momento hayamos decidido perdonar, pero cada vez que tú ves a la persona que te hizo daño, ¿verdad? Cada vez que tú ves a esa persona, comienzas a recordar las cosas que te hizo y se empiezan a levantar en tu vida emociones muy fuertes que parecen contradecir la decisión que has tomado de perdonar. O sea, yo perdono, pero siento feo, pero no es agradable lo que estoy sintiendo. Entonces la realidad es que el perdón no puede demostrarse por los sentimientos. El perdón no puede ser motivado ni autorizado por los sentimientos, porque el perdón es una decisión. Más que un simple sentimiento, es una decisión. Y es bueno que lo sepas, porque el hecho de que tu corazón se levanten sentimientos no agradables, eso no significa que tú no hayas perdonado. Es más, debes seguir trabajando
pero no significa necesariamente que no hayas perdonado. Entonces, en primer lugar, el perdón no es un sentimiento. En segundo lugar, el perdón tampoco significa olvidar. Y digo esto porque olvidar es algo pasivo, pero el perdón es algo activo. A veces creemos que al ver a una persona que nos ha ofendido y al que le hemos extendido el perdón, y al ver a esa persona me llega a la mente que yo recuerdo lo que me hizo, lo que sucedió. Y entonces decimos, eso es una evidencia de que nosotros no hemos perdonado, pero realmente no es así. Perdonar no significa que olvidamos lo que la otra persona nos ha hecho. No significa. De hecho, fíjense ustedes, Dios perdona, pero no olvida lo que ha hecho. A ver, ¿cómo está eso, hermano Sergio? Si la Biblia dice en el Salmo que Dios hizo, Dios olvida. Un momento, o sea, la Biblia no dice que Dios olvida y que echa en lo profundo del mar y que los entierre y que jamás vuelve a tener memoria de ellos. Bueno, debes de tener en cuenta cómo interpretamos esa imagen. Si tú interpretas de esa forma, estarías negando la omnisciencia de Dios. Dios es omnisciente y Él lo sabe todo. Amén. Dios lo sabe todo, pasado, presente y futuro, real, posible, Dios lo sabe todo. Entonces, esa imagen de que Dios echa nuestros pecados en lo profundo del mar, de que Dios decide no sacarlos nuevamente, significa eso mismo, que Dios ha decidido en su gracia no sacarlos nuevamente para condenarnos. ¿Por qué? Porque en Cristo ya no hay condenación. Ya no hay condenación en Cristo. De modo que no pienses que perdonar significa que se ha olvidado de lo sucedido. Perdonar significa lo que Dios hizo o hace con nosotros. Ha decidido en su gracia no volver a sacar eso de debajo, ¿verdad? O para acusarnos, no va y lo saca de nuevo o para condenarnos. Entonces, perdonar no significa olvidar. Tú puedes haber perdonado y te acuerdas exactamente de lo que te hicieron. En tercer lugar, perdonar tampoco es excusar. No es excusar. O sea, ¿qué quiere decir esto? Bueno, sí, no ha sucedido nada. O sea, no ha sucedido nada. Claro, tú y yo sabemos que cuando alguien te hizo algo, sí sucedió algo. El perdonar no es excusar, porque el perdón en sí mismo supone que ha habido una falta, un delito, un pecado contra nosotros, y el perdón no simplemente dice no ha sucedido nada. El perdón dice, por la gracia de Dios ha sucedido algo, realmente me has ofendido, realmente me has agraviado, pero yo he decidido perdonarte como Dios me ha perdonado a mí. Amén. Así que, ¿qué es el perdón? Primeramente, que no es de manera negativa, no es un sentimiento. Es posible que tú hayas perdonado y seguir luchando con sentimientos no agradables. Perdonar no es olvidar. Es posible haber perdonado y sin embargo, cuando ves a la persona que te agravió y a quien has perdonado, a veces te llega a la mente lo sucedido nuevamente. Y en tercer lugar, perdonar tampoco significa excusar. Porque al final, cuando yo perdono, yo estoy asumiendo que la otra persona me ha hecho mal, que ha sucedido algo, y si yo no lo admito, si yo lo excuso, entonces yo no estaría ayudando a la otra persona a trabajar con su mal. Y la otra persona, obviamente, si lo excuso, obviamente, entonces no le estoy tomando valor al perdón. Ahora, de manera positiva, lo que sí es el perdón. ¿Qué sí es el perdón? En el original griego, en el que fue escrito la Biblia, hay dos palabras que la Biblia traduce como perdón o perdonar. Y la primera, créanme, que esto lo menciono no para que ustedes digan el hermano Sergio es conocedor de griego, no, sino para que ustedes nos pueda ayudar y podamos tener un cuadro completo de lo que sí es el perdón. Entonces la primera palabra es afiemi. Mire lo que significa afiemi: dejar ir, soltar,
remitir, liberar. ¿Y cómo podemos tener un ejemplo de esto? En el Antiguo Testamento, si ustedes recuerdan, hay un día que se llama el día de la expiación, el Yom Kippur, el día del perdón. Y ese día había un cordero que era sacrificado por el pecado del pueblo, pero no solamente había un cordero, había dos. Y entonces un cordero le cortaban el cuello y lo degollaban y derramaban la sangre, pero otro cordero, el sacerdote ponía las manos sobre la cabeza del cordero y confesaba todos los pecados del pueblo ahí sobre ese animalito, y luego lo soltaban, lo dejaban ir. Lo soltaban al desierto, era soltado, y de hecho ese cordero que era suelto representaba el perdón de Dios. O sea, cómo Dios soltaba o cómo Dios dejaba ir nuestras culpas. De hecho, el término también se utilizaba en el lenguaje comercial, especialmente cuando una deuda era pagada. Así que cuando hablamos de perdón de manera positiva, tenemos que pensar en esto: perdonar es soltar, perdonar es dejar ir, perdonar es ya no acariciar aquellas cosas que ya echaste en lo profundo del mar. Pero ¿saben qué pasa con nosotros como seres humanos? Que somos especialistas nosotros en eso. Yo diría que en nosotros hay algo adictivo, espiritualmente hablando, a volver otra vez al hecho de que nos sucedió y volverlo a acariciar y acariciarlo. Y entonces, ¿qué pasa? Somos especialistas en recordar lo que debiéramos olvidar y olvidar lo que debiéramos recordar. Por ejemplo, muchas veces se nos olvida de dónde nos sacó Dios. Y te empiezas a descuidar y empiezas a tener otra vez actitudes, ¿verdad? De ingratitud, de soberbia, de rebeldía en tu vida, y te estás olvidando de dónde te sacó Dios. Pero te debes de olvidar de las cosas que te hicieron. ¿Por qué? Porque al recordarte de las cosas que te hicieron, es que mi papá me trataba mal, es que tuve un esposo que me trató mal, es que mis amigos nunca me hicieron, me rechazaban, y entonces nos llenamos de autocompasión y empezamos a tener conmiseración en nosotros. Pobrecito de mí, ¿verdad? Nadie me quiere, siempre he sufrido. Y entonces eso muchas veces lo hacemos y nos justifica para comportarnos de una manera, y hasta llegamos a decir: es que tú no sabes lo que yo sufrí, por eso yo me comporto de esa manera. Y eso es contrario al perdón. ¿El perdón qué significa entonces? Suéltalo, déjalo ir. Ahora, hay otra palabra también que traduce la Biblia como perdonar, como perdón, y es la palabra charizomai. Y de ahí viene la palabra charis, que significa gracia. ¿Y qué es la gracia? Es un favor inmerecido, es una bondad inmerecida. En esa bondad inmerecida que vemos el perdón, en que Dios decide no darnos lo que realmente merecemos, sino que Dios decide darnos otra oportunidad. Por esa razón, el perdón nunca es algo que se merece. No merecemos el perdón. Alguien dijo, y seguramente a ti te ha pasado también, que de repente tú escuchas a alguien que dice: perdóname, y el otro dice: es que no te mereces que yo te perdone. Precisamente de eso se trata. Si yo mereciera, entonces yo no estaría perdiendo misericordia, yo estaría pidiendo justicia, ¿verdad? No es justicia lo que estoy pidiendo, es misericordia. O sea, por favor, perdóname. De modo que la palabra fiemi significa soltar, dejar ir, liberar, y la palabra charizomai, de donde viene la palabra gracia, es una bondad inmerecida, y ambas palabras se unen para darnos un cuadro, un panorama más amplio de lo que significa perdonar. El perdonar es una decisión, es un acto de la voluntad. Cuando yo decido, por la gracia de Dios, soltar, dejar ir lo que ha sucedido. Cuando yo decido soltar lo que me sucedió.
Cuando yo decido no detenerme en lo sucedido, cuando yo decido no acariciar lo sucedido de manera que eso siga produciendo en nosotros raíces de amargura. O sea, yo lo suelto, lo dejo ir. Lo dejo ir. Perdonar, dejar ir. Y es una palabra muy apropiada para definir el perdón: soltar, liberar, dejar ir. Pregunta, mis amados hermanos, ¿hay alguien aquí entre los presentes que tengas que soltar a alguien al cual tú has tenido atado? Y fíjate, alguien dijo esta frase: perdonar es darle el poder a esa persona que te dañó a que te siga dañando aún hasta el día de hoy. Y esa persona puede ya haber muerto inclusive. Esa persona ya puede haber quedado borrada del mapa de tu vida. Tú ya no vuelves a saber de ella, pero como tú la sigues acariciando, sigues ahí teniendo todo eso, te sigue dañando, te sigue dañando. Y la palabra que vimos también acerca del perdón significa que cuando yo decido por la gracia de Dios, es decir, no estoy exigiendo mi derecho de que me compensen efectivamente por el mal que me han hecho. Si la palabra fiemi nos hace ver una cara del perdón, que es soltar, dejar ir, no seguir acariciando lo sucedido, la palabra carizomai nos hace ver otra cara de la moneda, y es que el perdón, yo decido por la gracia de Dios renunciar a mi derecho de que la otra persona me compense equitativamente por el mal que me ha hecho. Y por eso, mis amados, el perdón es algo muy doloroso. El perdón no es algo fácil, es algo muy doloroso. ¿Cómo es eso, hermano Sergio? Si el perdón implica dejar ir, si el perdón implica renunciar a tu derecho de que el otro te compense equitativamente por el mal que te hizo, entonces el perdón debe ser muy doloroso. ¿Por qué? Porque cuando yo decido perdonar, yo decido asumir yo mismo el pago o la carga de lo que me hicieron. Imagínense, pongo este ejemplo, ¿no? Bueno, yo tengo lentes, uso lentes. Imagínate que alguien viene y toma mis lentes y los arroja al piso y los pisa y los rompe. Los rompe. Y bueno, ¿cuánto me costaron mis lentes? No sé, 3,000, 4,000 pesos. Entonces, ¿qué hago? Pues quiere venir ese acto ahí, ¿no? Quiere venir ese acto de venganza. ¿Sabes qué? Ahora lo tomo, lo agarro y me dice: ¿sabes qué? Ahora tú me vas a pagar esos lentes. Y luego yo recapacito. Y en un momento yo digo: ¿sabes qué, hermano? No te preocupes. Si el hermano viene y me dice: perdóname, y entonces yo decido soltar eso, decido liberar, decido no traerlo más a la memoria, pero el mismo acto de renunciar a mi derecho de que me compense, de que me pague los lentes, o sea, en otras palabras, yo soy el que voy a tener que comprar otra vez los lentes, ¿sí? Yo soy el que voy a tener que comprar otra vez los lentes. Cuando yo perdono, cuando alguien perdona, decide por la gracia de Dios no solamente renunciar al derecho que le compensen, sino renunciar a su derecho de que la persona le pague el mal que le hizo. De hecho, eso fue lo que pasó con Jesús. Lo que pasó con Jesús en la cruz. Cuando nosotros fuimos perdonados, alguien asumió el pago, el cargo de nuestro perdón. De tal manera que para nosotros el perdón es gratuito, pero a alguien le costó perdonarnos. A Jesús le costó la vida. En otras palabras, ¿por qué? Porque nuestro pecado es una deuda. Nuestro pecado es una deuda. O sea, y cada vez que tú pecabas contra Dios, tú le estabas echando, por así decirlo, estabas quitándole a tu crédito delante de Dios, estabas llenándote de una deuda, ¿Cuánto le debías tú a Dios? Desde que empezaste a tener uso de razón, empezaste a pecar, a mentir, a robar, a maldecir.
Después empezaste ya con pecados más groseros. Después ya empezaste con una vida totalmente rebelde. Después ya empezaste a desquitarte con los demás, a hacer daño a otros, ¿verdad? Y así, ¿cuántos pecados? ¿Cuántas deudas? ¿Cuánto le debes tú a Dios? ¿Sabes qué dice la parábola del Señor Jesús de aquel hombre que hizo cuentas y le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos? ¿Cuánto le debíamos tú y yo a Dios? 10,000 talentos. O sea, en otras palabras, una cantidad impagable. Pero cuando Dios nos perdona, Él decide renunciar a su derecho de que nosotros le paguemos. Imagínate, en esa parábola el Señor llama a este siervo y le dice: a ver, ¿cuánto debe? Debe 10,000 talentos. ¿En qué se habrá gastado ese hombre tanta cantidad? Le habrán dado para construir escuelas, le dieron para construir carreteras, le dieron para construir edificios y se lo gastó todo. Y entonces el Señor dice: no me debes nada, está cancelada la deuda, no me debes nada. Ahora la pregunta: las escuelas se tenían que construir, las carreteras tenían que construirse. ¿Quién iba a pagar las carreteras? ¿Quién iba a pagar los edificios? ¿Quién iba a pagar las escuelas de aquello de que este hombre no hizo? El rey. Él era el que iba a pagar ahora todo eso. Así también lo que sucedió al perdonarnos el Señor. Él asumió el pago. Él mismo tuvo que pagar, por lo tanto el perdón es muy doloroso. Por eso ahora podemos entender más la frase que dijo Oswald Chambers, ¿verdad? El que ha sido perdonado ha venido a entender lo que es imposible perdonar sin la gracia de Dios. Es por eso que no es tan fácil soltar, no es tan fácil dejar ir, no es tan fácil renunciar a mi derecho de que me compensen por el mal que me han hecho. Sobre todo porque si yo renuncio a mi derecho, me toca pagar a mí, al que perdono. De modo que no es sencillo. Ahora, la pregunta: entonces, hermano, ¿y por qué tengo que perdonar? Ya vimos en primer lugar qué es el perdón. Ahora la segunda pregunta es: ¿pero por qué perdonar? Mire, el apóstol Pablo nos dice ahí en el texto que leímos en Efesios, la razón por la cual debemos perdonarnos unos a otros es porque Dios nos ha perdonado. ¿Alguien ha perdonado Dios aquí? La razón por la cual nosotros debemos perdonar es porque Dios nos ha perdonado en Cristo. Mateo capítulo 6 verso 2 dice así: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el Padre nuestro termina con esta frase, verso 14: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. Esto significa que el cristiano se mueve como en dos aguas. ¿Cuáles son esas dos aguas? Por un lado, el cristiano ya ha sido perdonado, pero por otro lado, el cristiano necesita que Dios le siga perdonando. Así que imagínate, tú vienes a la presencia de Dios y le dices: Señor, perdóname. Y allá arriba Dios te dice: pero ¿cómo es posible que tú vengas a decirme que te perdone sabiendo que tú tienes 5 o 10 años sin resolver ese problema de amargura que tú tienes con fulanito de tal? Y entonces fíjate lo que le estamos diciendo a Dios en el Padre Nuestro: perdóname, Señor, como yo también perdono. O sea, ¿tú cómo has perdonado? ¿Has perdonado poco? ¿Tienes cosas en tu corazón? De la misma manera le estás diciendo a Dios que te perdone. Así como tú no quieres perdonar, entonces también es imposible que Dios te perdone. O sea, ¿cómo es posible que tú seas tan sinvergüenza, tan cara dura para plantarte delante de Dios y decirle perdóname, si tú todavía tienes amargura en tu corazón contra tu prójimo? Contra tu mamá, contra tu papá, contra tus hermanos, contra algún hermano, contra alguna persona, ¿verdad? ¿Cómo es posible? El cristiano no solamente ha sido perdonado, el cristiano debe estar consciente de que necesita que Dios le siga perdonando.
Por lo tanto, nosotros siempre deberíamos estar dispuestos a ser perdonadores. O sea, no debería haber nunca en el cristiano un dejo de amargura o de resentimiento. No lo hay. Vayamos a la parábola de Mateo 18. ¿Y sabes cómo le llama la Biblia a este hombre? El siervo malo. El rey le perdonó toda aquella deuda. ¿Cuánto? 10,000 talentos. Y ahora este siervo sale. Imagínate un hombre que ha sido perdonado 10,000 talentos. ¿A ti te han perdonado alguna deuda? ¿Te han perdonado alguna vez alguna deuda? De repente alguien te dijo, hermano, o ¿sabes qué? O tu familiar, o tú le dijiste a alguien, ya no me debes nada, ya, olvídalo, déjalo así. Este hombre, dice la Biblia, no podía pagarle. El hombre dijo, ¿verdad? Ten paciencia, yo te lo pagaré todo. Y el Señor, obviamente, le dijo, pues, imagínate, paciencia para perdonarle 10,000 o para meterlo a la cárcel y que pagara los 10,000 talentos. Era mucho tiempo. Entonces le dijo, no me debes nada. Pero cuando salió, ¿qué hizo este hombre? Vio a un consiervo que le debía 100 denarios. Muy poquito dinero en comparación con lo que él debía. Y entonces el mismo hombre, el consiervo, le decía, ten paciencia conmigo, yo te lo voy a pagar. Pero este hombre no tuvo paciencia, lo metió a la cárcel, lo ahogaba y le dijo, ahí te vas a quedar hasta que me pagues. Y cuando el rey se entera de que este hombre no perdonó, le dice, siervo malo, toda esa deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debiste tú también tener misericordia de tu consiervo? ¿No debiste tú también perdonar? Hermano, nada de lo que tu hermano o tu hermana te haga, nada de lo que tu prójimo nos haga, se va a comparar con lo que tú y yo le hemos hecho a Dios. ¿Cuánto te deben a ti? 100 denarios. ¿Cuánto le debes tú a Dios? 10,000 talentos. No hay comparación. Y aún así, Él sigue perdonando. Porque un día, yo no sé, a lo mejor lo tienes anotado en tu Biblia, el día que te arrepentiste, el día que te perdonó Dios. Pero de ahí a la fecha, ¿cuántas veces más te ha perdonado Dios? ¿Cierto o no? Muchas veces. Y nos sigue perdonando. ¿Recuerdas cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos? Ahí está el Señor lavando los pies. Y Él dijo que debemos servirnos los unos a los otros. Pero hay otra lección ahí que no es tan clara, que a menos que podamos tener un poco más para verla, Jesús le está lavando los pies a los discípulos, le va a lavar los pies a Pedro, y de repente cuando llega Jesús con Pedro, con el hebrillo, y entonces va a agarrar el pie de Pedro, y Pedro se echa, casi que se quita y le dice, Señor, tú no me vas a lavar a mí los pies jamás. Jesús le dice, lo que yo hago ahora no lo entiendes, lo vas a entender después. Señor, es que tú no me vas a lavar los pies a mí. Si yo no te lavo, tú no tienes parte conmigo. Entonces, ¿qué dijo Pedro? Señor, entonces llévame y báñame completo entonces. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Con su mirada tierna. Pedro, es que no has entendido. Escuchen, el que ya está lavado completo no necesita que lo laven completo otra vez. Lo único que necesita es que le laven los pies. Amén. Le laven los pies. Dios nos ha perdonado y muchas veces seguimos ofendiéndole, y en su misericordia Él sigue lavando nuestros pies y nos sigue perdonando. El Señor, a mí en lo personal, me ha perdonado mucho. Yo no sé si a ti también. Y tenemos motivos suficientes como para soltar, como para dejar ir. Tenemos motivos suficientes como para decir, te perdono, renuncio a mi derecho de que me compenses equitativamente por el mal que me has hecho, porque esto es lo que Dios ha hecho conmigo. Hermano, tal vez alguien diga, hermano Sergio, tengo otra pregunta. Todo lo que usted está diciendo tiene sentido si la persona es cristiana, ¿verdad? Si yo soy cristiano está bien. Tienes toda la razón. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por ese hermano. Pero obviamente a veces nosotros le queremos hacer pagar de nuevo.
De modo que tiene mucho sentido cuando hablamos de los hermanos, pero también se aplica a los que no son cristianos. Si hay alguien aquí que no es cristiano, que no se ha arrepentido, que no ha rendido su vida a Cristo, mira, debemos perdonar también. Tú debes perdonar. Si tú quieres que Dios te perdone, debes de perdonar. Obviamente, ¿qué es lo primero que tú tienes que hacer? Pedirle la gracia de Dios. En primer lugar, rendir tu corazón, pedirle a Dios su gracia, su misericordia, ¿verdad? Cuando tú experimentes esa gracia, ese perdón de Dios, entonces tú vas a poder perdonar a los otros. Vas a tener una razón más para perdonar. Y quiero decirte, un día habrá un juicio final. Y en ese juicio final Dios se sentará, Jesús se sentará ahí como el juez. Y Dios descargará su ira y tomará venganza. Y eso no nos corresponde a nosotros. Un día Él hará justicia. Por eso la Biblia dice: no os venguéis los unos a los otros, sino dejad lugar a la ira de Dios. Así que a lo que nosotros nos corresponde no es vengarnos, no es cobrarlo, sino que lo que nos corresponde a nosotros es decir, como dijo Jesús: Padre, perdónalos. Encomendar la causa a Dios, porque Él se encargará de darle el castigo, ¿verdad? Ya sea en la cruz o ya sea en el juicio final. Pero tarde que temprano todo pecado tiene que ser pagado, en la cruz o en el juicio final. De modo, mis amados, que ¿cuál es el deber? Debemos perdonarnos los unos a los otros. Ya vimos lo que no es el perdón, ya vimos lo que sí es. Ahora, ¿y cómo hacerlo? ¿Cómo perdonamos? El texto dice que nos debemos perdonar los unos a los otros porque Cristo nos perdonó. Pero escuche los siguientes pasajes. ¿Cómo perdona Dios? Jeremías 31:34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ahí está la palabra fiemi. O sea, voy a soltar eso, no lo voy a traer más para condenarlo. Es lo que dice Dios. Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Dios decide no acordarse de tu pecado. Miqueas capítulo 7, verso 18 y 19. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Salmo 103, verso 12. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Salmo 130, verso 3 y 4. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Gloria a Dios. Pero en ti, esos peros que habla la Biblia son gloriosos, ¿verdad? Los peros gloriosos de la Biblia. Pero en ti hay perdón, Señor. Pero en ti hay misericordia. 1 Corintios 13:5, hablando del amor. El amor, dice, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Y sabes, esta palabra, no guarda rencor, es una palabra tomada de los contadores, o sea, no llevan las cuentas. ¿Sí? Aquella persona que luego dice: es que tú me hiciste tal año, y casi que dice: hasta traías esta camisa, ¿no? De este color. O sea, se acuerdan de todo. Dice aquí la Biblia: no guarda rencor. ¿Qué quiere decir? No lleva las cuentas. Así que estos versículos que nos enseñan de cómo Dios perdona, aplícalos a tu vida. Debemos perdonar a nuestros hermanos como Dios nos ha perdonado a nosotros. Y hemos oído cómo Dios nos perdona, ¿verdad?
Hemos oído cómo Dios nos perdona, así que perdonar como Dios perdona significa no detenernos en el incidente para seguirlo acariciando, como Dios echa nuestros pecados a lo profundo del mar. Perdonar como Dios significa no traer el incidente nuevamente y usarlo contra el ofensor. ¿Por qué? Porque esa carta yo ya la rompí. Dios no hace eso con nosotros. Perdonar como Dios significa no hablar con otros del incidente. Si yo ya he perdonado, ¿por qué tengo que seguir hablando con los demás de lo que esa persona me hizo? Recuerden, el texto dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Hay un autor cristiano que se llama Matthew Henry. Y Matthew Henry dice esta expresión, ¿verdad? Cuando vayas a hablar con alguien, solamente habla lo bueno de ese alguien. Y cuando ya no haya nada bueno de qué hablar, quédate callado. Ya no hables más. Y tal vez alguien diga: pero hermano Sergio, esa persona no tenía nada bueno. Algo bueno ha de haber tenido. Si fue tu esposo, algo bueno tuvo. Si fue alguien, ¿no?, familiar cercano, alguien que te hizo daño, algo bueno tuvo. O sea, y cuando ya no tengas nada que hablar de lo bueno, ya mejor te quedas callado. No necesitamos andar chismeando ni murmurando de nadie. Perdonar como Dios no significa que yo voy a permitir que este incidente nos siga separando. Una vez yo he perdonado, una vez el pecado ha sido sacado, la relación permanece, hay una reconciliación y hay una unión entre las partes. Cuando yo perdono, obviamente yo he decidido perdonar y yo he decidido pagar eso que me hicieron. Ya yo voy a pagar eso que me hicieron. Y así como Dios perdona, como ha perdonado Dios, dice la Biblia, Él se deleita en perdonar. Él echa nuestros pecados en lo profundo del mar y Él decide no sacarlos de ahí para condenarnos. Ahora, mis amados, la palabra habla del enemigo, el diablo. ¿Y el diablo qué significa? La palabra diablo significa acusador. Y aquí viene una buena noticia, por así decirlo. Si el diablo se atreve, ¿verdad? Porque el diablo se atreve a veces a hacer, ¿sabes qué? A echarse a lo profundo del mar y a sacar lo que Dios ya enterró. De repente el diablo va y se mete, se pone ahí sus gogles, ¿no? Y se mete y saca tus pecados. Si el diablo decide comenzar a cavar en la tierra para sacar lo que Dios ya ha sepultado, ¿sabes lo que va a encontrar? Va a encontrar que sí, cometimos el hecho, pero va a encontrar que Dios ya pagó por nuestras culpas. Y eso ya ha sido pagado en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Pero hay algo todavía más valioso en esto. Fíjense, piensen ustedes en la frecuencia con la que Dios nos perdona. En una ocasión, el apóstol Pedro estaba ahí con Jesús y no sé, queriendo tal vez mostrar más espiritualidad que los otros, que los demás, le preguntó al Señor: Señor, ¿y si mi prójimo peca contra mí, cuántas veces debemos perdonar? Inmediatamente Pedro, ¿qué dijo? Tenemos que perdonar 7 veces, ¿no? Hasta 7 veces, Señor. Los judíos, ¿sabes qué decían? 4. Si alguien te hace daño 3 veces, a la 4ª ya no te dejes. Y entonces Pedro dijo 7. Entonces pensó: el Señor me va a dar un premio, me va a decir que soy el mejor de los apóstoles. ¿Qué le dijo el Señor? Mateo 18, verso 21 al 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. 70 veces 7. O sea, Jesús está hablando de la oveja perdida. Se pierde una oveja.
El pastor deja las 99, va a buscar a la perdida, la extraviada. Cuando la trae hay regocijo, y basado en eso dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. En otras palabras, ese proceso de disciplina es el método que Dios ha dejado para rescatar a las ovejas perdidas. Pero ¿qué tal si la persona me pide perdón, pero digamos que si me pide perdón y lo repite mucho, por así decirlo, ¿verdad? Vuelve a repetir las cosas que hizo. O sea, entonces, ¿qué debo yo hacer? Me tengo que, ya no lo perdono porque lo repitió, porque ha hecho otra vez las mismas cosas. Mira, lo que Dios hizo con nosotros fue por nosotros cuando estábamos como ovejas perdidas, y nos trajo a su redil, y cada día lo sigue haciendo con nosotros. Gloria sea a Dios. A lo mejor hasta el día de hoy ya te perdonó Dios varias veces en este día, y con la misma frecuencia que lo hace, lo tenemos que hacer también nosotros. Amén. Entonces la meta, mis amados hermanos, es la reconciliación. Pero una reconciliación no solamente hacia arriba con Dios, sino una reconciliación también con nuestro prójimo, con nuestro prójimo. Así que yo creo que es un momento propicio en este día para que tú pienses en cómo Dios te ha perdonado, pero también para que tú pienses en las personas a las que tú has perdonado, o a las personas que debes perdonar. ¿A quién debes perdonar en este día? ¿A quién debes soltar? ¿A quién debes soltar? Mira, piensa por un momento en esto: las veces que has mentido en los últimos días, las veces que le has hablado mal a tu esposa o a tu esposo, las veces que les has faltado el respeto a tu hermano o a tu hermana, las veces que has maltratado a tus hijos, las veces que hiciste trampa en el trabajo, las veces que en un examen, ¿verdad? Copiaste en un examen. O las veces que mal viste a una mujer que tal vez iba mal vestida, la mal viste. O las veces que se te fue la lengua chismeando contra otro. Y yo te digo, no te digo esto para avergonzarte, sino que te digo esto para que cuando llegue a tu mente tú recuerdes esa palabra que el Señor Jesucristo dijo en la cruz: consumado es, o sea, pagado. Cuando tú verdaderamente conoces que esos pecados han sido clavados en la cruz, entonces, ¿qué debe de haber en ti? Gratitud, amor a Cristo, ¿verdad? Y deseos de no tener nada contra nadie, y aún en tu corazón el vivir en un perdón real y verdadero todos los días hasta que el Señor te llame a su presencia. De modo que esa es una nueva oportunidad del día de hoy para recordar cómo Dios te ha perdonado, de dónde te sacó Dios, y también para recordar a quién tú tienes que perdonar o a quienes has perdonado. Así que vamos a terminar esta reunión pidiéndole a Dios que obre en tu corazón. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestros rostros. Hoy venimos aquí para recordar la muerte de Cristo Jesús. Vinimos aquí a celebrar que nuestros pecados eran muchos, pero que su gracia es mayor. Y que verdaderamente si tú anhelas el perdón, si tú deseas verdaderamente que Dios te perdone, tienes que perdonar, tienes que soltar, tienes que dejar ir. Así que en esta tarde, si hay alguien aquí que tiene algo todavía en su corazón contra alguien, hoy perdona, hoy suelta, hoy sé libre, hoy reconoce el perdón y la misericordia de Dios. No dejes que la amargura, el resentimiento te siga dañando. Perdona, porque el perdón de Cristo es mayor. Alabado sea su nombre. ¿Quieres ponerte de pie en tu lugar en esta noche, en esta tarde?
¿Hay alguien aquí al que tú necesites perdonar, soltar, dejar ir? ¿Es tu esposo? ¿Es tu esposa? Estamos aquí delante de Dios. Lo que hemos abierto hoy es la palabra de Dios, es la palabra de vida eterna. Es la verdad de Dios para tu vida y es la verdad que te hace libre. Así que hoy, con toda humildad, en tu corazón, perdona, pero también en tu corazón pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Dios. El Señor Jesús, que fue a la cruz, allí en la cruz Él sufrió, Él pagó, ¿verdad?, por nuestros pecados. Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esa palabra que liberó a Ben-Hur, esa palabra que es como si le quitara la espada de la mano a Ben-Hur, es también esa palabra: perdónalos porque no saben lo que hacen. Es la que te puede hacer libre a ti el día de hoy. Aleluya. La palabra de Jesús: consumado es. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdona a tu padre, perdona a tu madre, perdona a tus hermanos, a tu esposo, a tu esposa. Perdona a aquel que te hizo daño, a aquel que te traicionó. Suéltalo, déjalo ir. Y que venga en ti la gracia de Dios, el perdón de Cristo, el amor de Cristo. No hay comparación. A ti te deben 100 denarios, tú le debes a Dios 10,000 talentos. Imagínate todo lo que Dios te perdona. No es uno ni dos, son miles. Son historias, son cosas horribles, son cosas sucias, son heridas, son maltratos, son maledicencias, son palabras fuertes, son malicia. De todo eso te quiere sacar Dios, te quiere hacer libre. Pero a la misma vez que le pides perdón a Dios, debes de estar dispuesto a perdonar. ¿A quién tienes que soltar en esta noche? ¿A quién tienes que soltar en este día? Hágalo hoy en el nombre del Señor Jesús. Mientras escuchamos este canto, dejemos que el Espíritu de Dios nos siga ministrando en nuestros corazones. Dejemos que el Espíritu Santo siga obrando en nuestras vidas. Y si tú ya fuiste perdonado, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Tengo su amor por la gracia de Dios. Tengo su paz por la gracia de Dios. Tengo de Dios, soy lo que soy por la gracia de Dios. Tengo su amor por la gracia de Dios. Tengo su paz por la gracia de Dios. Conocí el amor para dar amor. Conocí
conocí el perdón para perdonar. Conocí el amor para dar amor. Conocí la verdad para dar verdad. Conocí el perdón para perdonar. Conocí a Jesús para dar amor. Conocí a Jesús para dar verdad. Conocí a Jesús para perdonar. ¿No será este el momento más apropiado para pensar que si Jesús fue partido su cuerpo en la cruz, si Jesús estuvo ahí en la cruz, en ese madero, derramando su sangre por ti y por mí, ¿no será motivo suficiente? ¿No será razón suficiente para que tú sueltes todo? Para que no te sigas aferrando a tu pasado, para que no te sigas aferrando a fulano de tal o a fulanita de tal que te hizo o que te dijo. ¿Por qué no lo sueltas en el nombre del Señor? Si Jesús murió por ti, razón suficiente para soltar todo, para ser libre. Gloria sea a Él. Díselo al Señor. Y de veras, en esta noche, ¿por qué no te acercas allá a tu familiar? Si tú vienes con alguien, dale un abrazo. Dile: gracias, Señor, porque tú me permitiste perdonar. Gracias. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Por la gracia de Dios, tengo su amor. Por la gracia de Dios, tengo su paz. Por la gracia de Dios, tengo perdón. Conocí el amor para dar amor. Conocí la verdad para dar verdad. Conocí el perdón para perdonar. Conocí a Jesús para dar amor. Conocí a Jesús para dar verdad. Conocí a Jesús para perdonar. Conocí a Jesús para dar amor. Conocí a Jesús para hablar verdad. Conocí a Jesús para perdonar. Gracias, Señor, porque nos has hecho libres, Señor. Porque tu perdón nos ha liberado, Señor. Y ahora que hemos sido libres, podemos estar en libertad y perdonar, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Maravilloso es tu amor. Grande es tu amor, Señor. Gloria a tu nombre, Padre. Exaltado seas, Jesús. Digno de gloria, de honra, de alabanza. Exaltado seas, Señor Jesús. Mi corazón
corazón he fijado en ti, Señor, porque tú eres mi poder, y en tus brazos eternos reposo yo, pues de ti puedo depender. Mi corazón he fijado en ti, Señor, porque tú eres mi poder, y en tus brazos eternos reposo yo, pues de ti puedo depender. Y te amo, y te amo, he fijado en ti mi ser, y te amo, y te amo, he fijado en ti mi ser. Mi corazón he fijado en ti, Señor, porque tú eres mi poder, y en tus brazos eternos reposo yo, pues de ti puedo depender. Y te amo, y te amo, he fijado en ti mi ser, y te amo, y te amo, he fijado en ti mi ser, y te amo. He fijado en ti mi ser, y te amo, y te amo, he fijado en ti mi ser, he fijado en ti mi ser, he fijado en ti mi ser. Gracias, Señor. A ti la gloria, Señor. Gracias, Padre, por tu perdón. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día, Señor, a vivir en ese perdón y a perdonar las veces que sean necesarias, Señor. No hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, Señor, siempre como tú nos has perdonado, Señor. Déjanos vivir en ese perdón, en esa libertad, Señor, en este mundo de odios, de amarguras, de tristezas, de quebrantos. Cómo brillará tu luz en medio de nosotros, Señor, cuando hemos sido libres para perdonar y para darte a ti la gloria, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Síguete glorificando en medio de tu pueblo, Señor. Síguete glorificando en medio de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.
Gracias, Dios. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues Dios les bendiga. Terminamos la reunión. Estamos despedidos.